Muchas gracias, Camilo. Mónica, si quiere iniciar su presentación. Mm, De acuerdo, gracias. Bueno, la presentación que yo plantearé, Mujeres en la carga y la descarga portuaria en España en el tránsito del siglo XX, del siglo XIX al siglo XX, una aproximación, de hecho son los resultados que también intentamos plasmar con el doctor Jordi Bars, en este sentido pues especialista en trabajo portuario, que presentamos en un artículo que tienen publicado también en la revista de Historia Industrial, donde bueno, pues algunos de los aspectos que planteo también pueden tratarlos pues, con más intensidad, ¿no? Eh, bueno, simplemente situar un poco de dónde aparece el interés, ¿no? Que tuvimos nosotros para estudiar el trabajo de las mujeres en la carga y la descarga dentro del marco de los estudios que ya llevábamos realizando dentro de un grupo de investigación en historia social del trabajo y del género, una temática y una disciplina, la historia social del trabajo y del género, pues consolidada ya con varias líneas de investigación, ¿no? Y que ha tratado distintas temáticas de forma además transversal, ¿no? Se ha estudiado pues entre otros temas, ¿no? Pues la formación de los mercados de trabajo, la organización del trabajo y del género, aspectos vinculados a las políticas laborales, a la conflictividad, a los movimientos sociales, a los salarios, a los consumos, a los niveles de vida, ¿no? Se ha estudiado todo ello en distintos sectores económicos, con este componente de género para analizar, ¿no? Pues los cambios y las continuidades históricas en todos ellos, y veremos también que en el trabajo portuario, bueno, cuando estudiamos el trabajo desde una perspectiva de género y trabajo de las mujeres, pues tenemos el problema de las fuentes históricas, ¿no? Es decir, la invisibilidad que nos encontramos en las fuentes tradicionales, la insuficiencia y por tanto la reformulación que debemos hacer de categorías y de conceptos, ¿no? Tradicionalmente utilizados, y por tanto pues para poder avanzar la necesidad de releer las fuentes, de hacer emerger fuentes nuevas y de ponerlas en diálogo todas ellas, ¿no? En este sentido, nosotros, para poder analizar el trabajo de las mujeres en los puertos, en esta presentación que les ofrezco hoy aquí, básicamente nos centramos en las fuentes de carácter hemerográfico, ¿no? Es decir, hicimos un vaciado bastante exhaustivo en la prensa buscando trabajos que sabíamos que habían realizado las mujeres, sirgueras, cargueras, descargadoras, estibadoras, etcétera, ¿no? En un límite cronológico, ¿no? Y bueno, pues esta búsqueda en distintas fuentes nos hizo emerger pues esta presencia femenina en este tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo que tradicionalmente, es decir, si nuestro objetivo a partir de hacer emerger a este tipo de trabajo en estas fuentes, era un poco observar la cronología de la aparición, de la participación, de la desaparición de estas descargadoras dentro del trabajo portuario, y además también el impacto, ¿no? Que las políticas sindicales y las movilizaciones obreras pudieron tener en la segregación del mercado de trabajo, que esto había estado analizado o ha sido analizado para otros sectores económicos, ¿no? Con una presencia de mano de obra femenina, pero no para el trabajo portuario. En este sentido, pues destacar que frente a la abundante historiografía sobre trabajadores de la carga y la descarga portuaria, pues las mujeres prácticamente tienen un papel marginal en esta historiografía, y por tanto pues que hasta momentos muy recientes la historiografía ha tenido escaso interés en esta experiencia femenina, ¿no? Tanto la historiografía europea como, en nuestro caso, la historiografía española. La historiografía europea, en este sentido, sí que encontramos algunos estudios para puertos concretos y para momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos análisis de que en Finlandia había un 16% de trabajo femenino en 1930, o que en Liverpool, en el marco de la Primera Guerra Mundial, hubo una incorporación
importante de mujeres. Se han detectado en los puertos suecos, también sobre todo en los puertos coloniales vinculados a Francia, ¿no? Y todos estos estudios son estudios fragmentados en puertos concretos y en momentos concretos, ¿no? En todos ellos, y también lo veremos y también lo constatamos nosotros en nuestro caso, observamos que la participación de estas mujeres en estos trabajos depende en gran medida de las oportunidades laborales, que hay una hostilidad masculina a su presencia y que cuando se las excluye de estos trabajos, sobre todo se alega aspectos vinculados a la fuerza física en la realización de dichos trabajos, ¿no? La historiografía española también ha mostrado escasa atención hasta el momento por el trabajo de las mujeres en la carga y la descarga. Hay algunas monografías locales que constatan la presencia de la presencia femenina ya no solo en la carga y la descarga, sino en el trabajo portuario, ¿no? Las encontramos pues, en la subasta y la venta de pescado, las encontramos en el transporte en gabarras de diversos materiales, en el marisqueo, las encontramos en el transporte de personas y mercancías, las encontramos en las fábricas de conserva. Es decir, que tenemos pequeñas monografías que dan presencia de estas mujeres. Aunque estos estudios que, aunque escasos tenemos, han prestado escasa atención a la organización y a las condiciones de trabajo, y también han mostrado aún poca atención a la participación de estas mujeres en las luchas sindicales, pese a conocer también que participaron, que existieron organizaciones sindicales específicamente de descargadoras, ¿no? Pero han estado aún poco estudiados, así como el impacto que las políticas sindicales tuvo en este tipo de trabajo. Entonces nosotros con estos objetivos, con estas fuentes y con estas referencias historiográficas de algunos estudios que teníamos, aunque escasos, pues intentamos analizar el papel, ¿no?, de las mujeres, en este caso en la carga y la descarga. Lo primero que constatamos es que este tipo de trabajo se concentra, en el caso de la península, en las zonas portuarias del norte español, ¿no? Estaríamos hablando, esencialmente, nosotros las encontramos en los puertos de Bilbao, en Santander, en La Coruña, en el norte, pero no las encontramos ni en los puertos mediterráneos, es decir, no las encontraríamos en Barcelona, por ejemplo, ni tampoco las encontramos en las Palmas de Gran Canarias, ¿no? En sitios donde se ha estudiado también este tipo de trabajo y que ellas no tienen presencia. Por tanto, hay una concentración, ¿no?, geográfica en estos puertos del norte peninsular. Una posible explicación, ¿no?, gira en torno a la existencia de la matrícula de mar, ¿no? La matrícula de mar era un sistema de reclutamiento que se estableció a mediados del siglo XVIII, ¿no?, que a cambio de realizar el servicio militar en la Marina de Guerra se garantizaba a los matriculados pues, la exclusividad en el trabajo de marineros, de pescadores, de cargadores, de constructores navales, ¿no? Y en este sentido, pues la matrícula de mar dificultaba, si no es que impedía, que las mujeres pues, pudiesen trabajar de manera legal en estos oficios, y las provincias vascas tenían unas condiciones especiales que hizo que esta reglamentación no se aplicara. No aplicarse esta reglamentación, ¿no?, encontramos que podría ser una explicación de por qué encontramos estas mujeres en este periodo en estos puertos del norte peninsular y en cambio no las encontramos en otros puertos de la península. En relación al trabajo, a la organización del trabajo y al trabajo de estas mujeres, ¿qué nos hemos encontrado? Nosotros nos hemos encontrado que estas mujeres realizaban distintas tareas, es decir, hasta mediados del siglo XIX transportaban el metálico para transacciones económicas, cargaban y descargaban el bacalao, cargaban o descargaban mineral, arena, también carbón. Encontraríamos también las sirgueras en algunas zonas que se encargaban
de transportar, perdón, mercancías. Por tanto, las encontramos en distintas tipologías de tareas, con una eventualidad en el trabajo de estas mujeres, es decir, veremos que hemos establecido lo que nos parece que puede ser una periodización, ¿no?, de esta participación en este trabajo, el desarrollo y después esta desaparición, ¿no?, con una retribución claramente discriminatoria respecto a la de los hombres, que además generará en algunos casos conflictos en este sentido, ¿no? Pues tenemos datos de que en La Coruña, por ejemplo, pues las mujeres cobraban 6 reales frente a los 8 de los hombres, ¿no? Por tanto, esta diferencia retributiva que también se constata, ¿no?, para otros sectores económicos. La dureza de las condiciones laborales de este trabajo, es decir, cuando la prensa nos presenta a estas trabajadoras como y loa, ¿no?, el esfuerzo físico. Aquí he puesto alguna imagen, ¿no?, el esfuerzo físico que representaba cargar y descargar grandes pesos. Era una imagen que muestra, ¿no?, la dureza de estas condiciones de trabajo y que además nos alejaba de los modelos de feminidad más tradicionales, ¿no?, vinculados a la debilidad o a la discrecionalidad de estas mujeres, pues inicialmente, a finales del siglo XIX al menos, nos encontramos en la prensa esta imagen loando, ¿no?, este esfuerzo físico que realizan. Una imagen, sin embargo, que cambia a lo largo del periodo analizado, ¿no? En España, entre finales del XIX y principios del siglo XX, en el debate sobre la primera regulación del mercado de trabajo, distintos actores sociales, reformadores sociales, médicos, organizaciones políticas, sindicales, iglesia, etcétera, ¿no?, están debatiendo sobre la regulación de este mercado de trabajo y, concretamente, en un primer momento, sobre cómo tiene que afectar a las mujeres, ¿no? Y un aspecto central de la discusión era si se debía regular o no el trabajo femenino y infantil, partiendo de una supuesta inferioridad de la mujer y que justificaba regular, ¿no?, un determinado trabajo femenino en determinadas ocupaciones que se suponía que podían afectar su salud física y moral, ¿no? Sobre todo, este argumento se utilizó para que aquellos trabajos que implicaban unas duras condiciones físicas no fuesen realizados por mujeres, ¿no? Por ejemplo, se limitó o se legisló limitando el trabajo en la minería, y en este proceso encontramos también cómo esta primera imagen de estas mujeres que trabajaban en la carga y la descarga realizando un esfuerzo físico y era loada, pasa a ser una imagen problematizada, ¿no? Se problematiza este trabajo portuario, este trabajo que realizaban estas mujeres en el puerto empieza a ser considerado un problema, ¿no? Hasta el punto en que nos encontramos en que en determinados momentos se considera hasta un problema de orden público que se tiene que solucionar regulando esta ocupación en el espacio público, ¿no? Por tanto, esta imagen de estas mujeres en estos discursos sociales que además cambia en este periodo que nosotros estudiamos. El análisis de las fuentes nos permitió periodificar la participación de estas mujeres en este trabajo. Aunque en los 3 puertos que he comentado, donde encontramos a estas mujeres trabajando en el norte peninsular, aunque existen unas características, son puertos también con características específicas, sí que hemos visto que existen unas características comunes que permiten explicar esta aparición, este incremento de estas mujeres a partir de, o esta visibilización de estas mujeres entre 1885 y 1910,
A partir de 1910-1911 nos encontramos que sería unos años de apogeo y de integración, además, como veremos, en el movimiento obrero portuario y una participación en la fuerte conflictividad que se produjo en esos años. Y a partir de 1900, después de la Primera Guerra Mundial, años 20, veremos cómo serán progresivamente expulsadas estas mujeres del trabajo portuario, y a partir de los años 30 prácticamente no nos las encontramos. Otros datos, esta periodificación también la hemos sustentado en otros datos más indirectos, ¿no? Por ejemplo, pues, en la accidentalidad laboral, que nos ha permitido también detectar esta presencia femenina, y en la participación en la conflictividad, ¿no? Es decir, hemos observado que esta cronología coincidiría también en un primer momento, estos primeros años en los cuales empieza a aparecer estas cargueras, o irrumpen estas cargueras en las movilizaciones que se están produciendo en los puertos y también en las organizaciones obreras. Entre los años 9-13, un apogeo conflictivo, ¿no? Una participación muy, muy activa, y también, pues, a partir de los años finales de la primera década, años 20, pues esta expulsión. En relación a esta participación de estas mujeres en esta conflictividad laboral y en las organizaciones obreras, ¿qué hemos podido constatar? Hemos podido constatar que hay un consenso, ¿no?, en situar 1890 y la década final del siglo XIX como un punto de salida de los respectivos movimientos obreros en cada uno de los puertos, ¿no? En este sentido, la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1887 y el sufragio masculino contribuyó a un crecimiento, ¿no?, del asociacionismo a partir de finales del siglo XIX, y por tanto, pues bueno, pues de la misma manera que hay un aumento del asociacionismo masculino, pues también encontramos una presencia de las mujeres, ¿no?, en esta conflictividad, en esta participación en los conflictos laborales y sociales. Mayor debate hay sobre si participaron o no en la formación de las organizaciones obreras propiamente dichas, pero sí que se ha constatado que participaron en las movilizaciones. Y se movilizaron en estos años, en este tránsito entre el XIX y el siglo XX, pues, por aspectos, nosotros hemos podido encontrar en la prensa, pues, movilizaciones y de envergadura, además, en muchos casos, alrededor de aspectos salariales, de aspectos vinculados a la jornada, a la accidentalidad, al reconocimiento sindical, ¿no? Es decir, pues, por los temas que también se podía estar movilizando los trabajadores en general. Se observa, participan también estas trabajadoras en estos años en huelgas, ya no solamente reivindicando mejoras en condiciones laborales en este periodo, sino también se las encuentra participando en huelgas de solidaridad con otros sectores económicos afectados, ¿no? Por ejemplo, pues en 1905 en Santander, pues hay movimientos de solidaridad con marineros o fogoneros de toda España que están en huelga, y ellas tienen una participación destacada, y también participan no solamente en conflictos de carácter por condiciones laborales, también en estas huelgas de solidaridad, sino que también tienen una participación destacada, ¿no? Como se ha constatado también en otros contextos, en movilizaciones que también hay en relación al bienestar familiar. Se constata también una escasa solidaridad masculina con las movilizaciones
femeninas y que la participación conjunta de estas mujeres junto a los hombres en determinados conflictos no significó al final del conflicto una igualación en las demandas, ¿no? Es decir, aquellos conflictos donde ellas pedían, pues, por ejemplo, demandas salariales de carácter igualitario, difícilmente las consiguen. Es decir, que participan, como les he comentado, en la conflictividad laboral y en las luchas por el bienestar familiar, con estrategias de movilización también diversas, donde destaca, como también se ha constatado para otros sectores económicos, prácticas informales de acción directa y poco organizadas orgánicamente, por decirlo de alguna manera, progresivamente con las innovaciones tecnológicas. A medida que la tecnología se consolida en esta ocupación, las mujeres son progresivamente expulsadas de estas tareas que habían desarrollado durante décadas. Ellas lo consideran este trabajo como un derecho moral a realizar estas tareas de carga y descarga que habían, ¿no?, realizado anteriormente, pero tanto la evolución a la baja del tráfico en las mercaderías, de las mercancías, sobre todo a raíz, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, no les favoreció. Tampoco les favoreció que en paralelo la dinámica sindical iba mutando hacia nuevas formas de organización sindical, que se pasaba de esas formas más societarias a un sindicalismo más unitario, donde ellas tuvieron más dificultades para situarse. Y esta desaparición, además de esta figura, de este protagonismo de las cargueras durante estos años 10 del siglo XX, encontramos que tiene paralelamente empezará a aparecer una nueva imagen de esta trabajadora, que perderá el efecto perturbador, ¿no?, de finales del 19 y movilizador, para empezar a encontrar una figura idealizada, costumbrista de esta carguera, ¿no?, como una reminiscencia de un pasado, ¿no? Bueno, nosotros en esta investigación, que pretende ser el punto de partida para continuar investigando sobre la presencia de las mujeres en este trabajo y en este sector postportuario, pues las fuentes, como he comentado, esencialmente monográficas, pues nos han permitido plantear esta primera aproximación. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente presentación, y para la gente que no esté muy informada sobre la historia del trabajo portuario, es un sector en el cual la invisibilización de las mujeres es muy grande, digamos, son muy pocos casos, así que es un trabajo doblemente valioso, digamos, no solo por su contenido y la utilización de fuentes, sino que específicamente el análisis de género es muy potente.